todos ustedes que nos siguen día tras día a través de TV Onda, Canal 10 y por nuestras redes sociales como son YouTube, Facebook, etcétera. Hoy la lluvia no quieren dar tregua, la lluvia siguen ahí. De verdad que hay que ser valiente para estar aquí parado frente a todos ustedes, que debo decir que ya he comenzado a sentir los efectos de la lluvia esta semana. He sido enormemente perjudicado por la lluvia y específicamente en el día de hoy tenía un invitado con el cual ya había confiado y que íbamos a tratar temas muy importantes que están en la palestra pública. Eh, pero a última hora no ha escrito de que no se le presentó una situación supuestamente con el vehículo y que no iba a poder venir. Pero nada, gracias a Dios, aquí estamos dándole el frente a ustedes, nuestros amables telespectadores, que siempre nos han apoyado y que nos siguen apoyando. Y le doy gracias a Dios que nos sigan apoyando, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, dándole a la campanita y compartiendo. Que debo decir, en el día de hoy me voy a tomar la molestia, si se puede decir así, para saludar todas esas personas que se han tomado un tiempito, se han tomado la molestia y han sacado tiempo para escribirme, para saludarme y para motivarme a seguir hacia adelante. Me voy a poner los lentes para que sea más fácil. No he podido sacar tiempo para contestarle a todo, pero hoy vamos a aprovechar la ocasión. Por aquí tenemos a Manuel Montero, tremendo profesional, buen hermano y buen amigo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por apoyarme siempre. Les soltamos a que nos sigas apoyando y a que sigan pendientes del programa y que lo sigan enviando. Por aquí tenemos a Víctor de Olio. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por apoyarme siempre. Por aquí tenemos a Julio César Díaz. Muchísimas gracias, Julio César Díaz, por el apoyo. Siempre le exhorto a seguir adelante, a seguirnos manifestando ese apoyo incondicional. Créanme que eso es un estímulo. Por aquí tengo a Adalberto, Alberto de Olio. Muchísimas gracias, Alberto, por apoyarnos. También tenemos a Cándida Montero, esa es mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana Cándida, que siempre nos ha apoyado. Mi hermana Cándida ha sido una bujía inspiradora, de verdad que sí, toda la vida. Por aquí tengo también a Lidio Antonio Tavares, ese es mi cuñado. Muchísimas gracias, Lidio, por su apoyo incondicional siempre. Tengo a Lourdes María Montero, esa es mi hermana también. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional siempre. Por aquí tenemos a Lía Encarnación. Muchísimas gracias, Lía, por el apoyo. También tenemos a Leonida Sapia. Muchísimas gracias, Leonida. A Escania Montero, esa es de la mía también. Muchísimas gracias, mi hermana Escania, por su apoyo incondicional siempre. Por aquí tengo a Félix Encarnación, ese es mi primo hermano, mi amado primo Carlos. Gracias, mi hermano, mi primo hermano Carlos, por su apoyo. También tenemos por aquí tengo a Félix Salzuela, mi querido hermano Félix Salzuela, mi hermano en Cristo. Muchísimas gracias por su apoyo, hermano Félix. Estoy tratando, señores, de que no se me quede nadie, de que no se me quede nadie. Vamos ahora a abrir el otro, porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo de que todos los que han tomado su tiempo para comentarnos, para apoyarnos, pues sepan que aquí hay alguien que se lo agradece, que se lo valora y lo toma en cuenta. Por aquí tenemos al abogado del pueblo, oh, excelente, ese es mi hermano Salvador de los Santos. Muchísimas gracias, querido hermano, por su apoyo siempre incondicional. Tenemos también aquí
Kelly Andújar, muchísimas gracias por su comentario y por su apoyo siempre. También por aquí tengo al grupo Adoran, bendiciones. Muchísimas gracias por el apoyo. Tengo a Pedro Tomás Tejada, muchísimas gracias Pedro por su apoyo siempre y sobre todo de manera incondicional. Le damos la gracias a Dios que por todos y cada uno de ustedes que siempre han estado pendientes de brindarnos el apoyo y de manera incondicional. Quiero decir que esas son de las cosas que comprometen a uno a hacer lo que uno, a lo que uno hace con responsabilidad y buscar perfeccionarse cada día más. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos que, dice la magistrada Jenny Berenice, que el Ministerio Público ha avanzado muchísimo en estos tiempos, específicamente que ellos están al frente. Y Jenny Berenice es una vocera de su gestión. La magistrada saliente no era como muy dada a hablar, pero Jenny Berenice, incluso también hasta por un asunto de edad, siempre está muy pendiente de los detalles de la cosa. Pero yo soy un abanderado de eso, incluso yo puedo decir que gozo, gracias a Dios, del aprecio de muchos fiscales honestos, trabajadores. Yo creo que por eso el día, el lunes, el 9 de marzo, que era que estaban celebrando el Día del Ministerio Público, me tomé eh, eh, la molestia, si se puede decir así, se puede llamar de esa forma para felicitarlo. El que quiera decir lo contrario, yo diría que está equivocado. Claro, eso no se puede negar de que se ha avanzado. Y en eso, hay que hacerle un reconocimiento al presidente Luis Abinader, porque no se puede ser mezquino, señores. Aquí hay mucha gente mezquina en este país. Yo no estoy en el gobierno, ni le he cobrado a ningún gobierno nunca. Pero el presidente Luis Abinader en eso lo ha hecho diferente a todos los demás. Porque aquí lo que se daba desde la época de Balaguer era que los presidentes agarraban a un político y lo nombraban al frente del Ministerio Público. Y si nos transportamos a la época de Balaguer, por lo menos lo que yo recuerdo, ahí tuvo Prince Pujal, que era un político, fue gobernador de Samaná en la época de Balaguer, y ahora, luego después, con el descenso del Partido Reformista Social Cristiano, formó fila del PLD y fue senador en 2 ocasiones, si mal no recuerdo, 2 o 3 ocasiones. Pero también estuvo Joaquín Alesis Castillo, que se dice por ahí tras batidores que era un hijo que era un hijo no reconocido del presidente Joaquín Balaguer, político también, a carta cabal en el Partido Reformista Social Cristiano, desde muy joven. Era un activista que dirigía movimientos importantes. Tuvo la señora Zoila Martínez también. Tuvo la doctora Josefina Juan Viuda Pichardo, que creo que de todas o de todos más bien, era la que estaba un poquito más alejada del activismo político, pero todos eran activistas políticos. Si vamos a lo que es la gestión del PLD, iniciando por Leonel, porque siempre hay que aclararle al pueblo que cuando se habla de lo que es las gestiones de gobierno del PLD, hay que incluir lo que es los 3 periodos de Leonel y los 2 de Danilo, porque a veces hay gente que habla del PLD como que si fuera Danilo Medina, nada más. Entonces quiero aclararle eso
y hay que estar claro que cuando se habla de la gestión de gobierno del PLD obligatoriamente, hay que vincular a Leonel Fernández y a Danilo Medina, porque señores, la historia está ahí, nadie por más que quisiese puede borrarla. Entonces, hablando de lo que es el Ministerio Público, en los gobiernos de Leonel Fernández tuvo Abel Rodríguez del Orbe, que las personas que estamos informadas, como quien le habla, sabemos la relación que él guardaba con Leonel Fernández, que incluso Leonel Fernández trabajó por un largo tiempo en la oficina de abogados de él. De ahí fue que ya salió a la candidatura presidencial. Y luego tuvo Radamés Jiménez, que hoy día es el vicepresidente de ese partido, de la Fuerza del Pueblo, que es el partido que el doctor Leonel Fernández formó tras el desmembramiento del PLD, es decir, tras lo que fue la división que se formó en el 2016 en el Partido de la Liberación Dominicana, tras la disputa que hubo ahí por la candidatura presidencial entre Leonel Fernández y, y el Penco, que todo el mundo sabe que el Penco fue aupado por la presidencia de la República, por Danilo Medina, Gonzalo el Penco, Gonzalo Castillo. Entonces, ¿qué sucede? El grupo de Leonel no quedó complacido de que Gonzalo Castillo, que era una persona, un neófito en este caso, que nunca había participado en torneos políticos, nunca había sido ni siquiera candidato a ningún puesto electivo, ni a regidor, ni a diputado, ni a senador. Entonces, de repente, Gonzalo Castillo le gana la candidatura a Leonel Fernández, que los números lo daban ganador con un alto margen, y por demás una persona que ya había sido tres veces presidente de la República, el principal líder del PLD, porque quieras o no, la verdad hay que decir que Leonel ha sido el principal líder del PLD. De eso a nadie que le quede la menor de la duda, él y Danilo. Entonces, a raíz de que de una forma extraña, Gonzalo Castillo le gana esa candidatura a Leonel, y digo de una forma extraña porque precisamente yo estaba pendiente de ese proceso, lo estaba viendo y Leonel iba ganando con un alto margen, y de repente comenzaron a llegar los votos del sur y todo daban a Gonzalo ganador, y comenzó a Gonzalo a ganar y jamás se paró de ganar. Que de la forma pues que el doctor Leonel Fernández y su grupo no quedaron de acuerdo con esa victoria, y fue que para refrescarle la memoria a mucha gente y a otros que no necesariamente tienen que tener conocimiento de lo que fue ese torneo electoral. Ahí fue que el doctor Leonel Fernández habló del famoso algoritmo que hoy día está muy de moda, pero que en ese tiempo todavía era una palabra de poco manejo. Y dijo Leonel que era que habían usado un algoritmo para tumbarle un porcentaje de los votos a él y añadírselo al contrario, que era Gonzalo Castillo. Bueno, y a raíz de ahí, de que el equipo de Leonel Fernández y él mismo no tuvieron de acuerdo con esa victoria de una forma un tanto extraña de Gonzalo Castillo, pues ahí fue que entonces ellos se fueron a formar lo que es la Fuerza del Pueblo, que participaron en ese torneo por primera vez con en un número en la boleta bastante alejado. Si la memoria no me falla, creo que era el 27, pero
sacaron una buena votación, hicieron un acuerdo ahí entre Leonel Fernández y el actual presidente de la República, Luis Abinader, para el PRM llevarle algunos candidatos, candidatos senatoriales, y tal es el caso de Franklin Rodríguez en San Cristóbal, y etcétera, diputados también, algunos que se quedaron en el PLD, como es el caso de Félix Bautista, pero más adelante, porque ya se habían inscrito en la boleta del PLD, entonces los que se habían inscrito en la boleta del PLD no pudieron, ya no podían renunciar para irse a participar por la fuerza del pueblo, porque el sistema electoral no se lo permitía. Y ahí hay que recordarle a la población que en ese caso fueron perjudicados algunos candidatos que ya se habían inscrito a diputados por el Partido de la Liberación Dominicana, como fue el caso de Juan Demóstenes allá en Santiago, que era un posible diputado ganador, porque ya tenía su arraigo, había sido diputado varias veces por el Partido de la Liberación Dominicana y tenía una gran popularidad. Entonces se vio afectado porque como era del grupo de Leonel y ya se había inscrito por el Partido de la Liberación Dominicana, no podía irse a inscribir ya por la fuerza del pueblo porque el sistema electoral se lo impedía, la ley electoral se lo impedía. Entonces tuvo que renunciar a esa candidatura y quedó fuera del escaño. También eso pasó también con este señor con Henry Merán en San Juan de la Maguana. Es decir que eso trajo como consecuencia esa división y esas situaciones de esos candidatos posibles ganadores. El caso de Henry Merán en San Juan de la Maguana y Juan de Móstenes allá en Santiago. Pero entonces en esa situación la Fuerza del Pueblo sacó una que no era la Fuerza del Pueblo en ese momento, era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que estaba incluso ahí en el mismo local que está ahora la Fuerza del Pueblo. A raíz de eso, la gente que auspician a Leonel, pues se pusieron de acuerdo con con los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entonces ahí fue que de ahí surgió, se lo compraron y surgió de ahí la Fuerza del Pueblo. Un asunto muy parecido a lo que pasó con el PRM, porque el PRM en sí tuvieron que formarlo a prisa cuando hubo la división también con Miguel Vargas Maldonado. Lo que sí, el PRM, a diferencia de la Fuerza del Pueblo, se llevó en este sentido como un 85% de la membresía del PRD y luego los otros se fueron yendo. Y por eso ese partido llegó tan pronto al poder, que como quiera también hay que decir que poca vez en la historia, por lo menos de aquí de la República Dominicana, un partido ha llegado así tan rápido al poder. Esa es la realidad. Entonces ya lo demás es historia. Entonces yo decía ahorita cuando hablaba de que el presidente de la República, Luis Abinader, ha marcado la diferencia y no se puede ser mezquino, no se puede decir lo contrario, en que él se despojó, si se quiere, de ese poder que le daba el Ministerio Público a los demás presidentes de la República que hemos tenido, porque los demás presidentes de la República, y tal como yo lo mencioné, ponían más bien nombraban de procurador a un dirigente de un partido. Tal es el caso de lo que ya mencioné anteriormente, lo hicieron todo, lo hizo desde Balaguer, lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Danilo Medina. Mire el caso de Jean Alain Rodríguez, que ha sido uno de los desliz más grandes que un presidente de la República ha cometido con lo que ha sido la conformación de un procurador.
quien habla particularmente cuando Danilo, que lo recuerdo como ahora, ya yo estaba en el ejercicio de la abogacía, eso no hace tanto. Cuando Danilo nombró a Jean Alain Rodríguez como procurador de la República, yo dije que no le veía el perfil a Jean Alain Rodríguez para ser procurador de la República, ni la madurez. Y el tiempo me dio la razón. Eso está por ahí, si usted quiere lo puede buscar. Porque normalmente, antes de esta situación que estoy mencionando ahora, porque como decía ahorita, Luis Abinader se despojó de eso y ha dejado un ministerio público con ciertos niveles de independencia. Esa es la realidad. Digamos que no será independiente del todo, porque señores, los procesos en los países se van dando paulativamente, o sea, los cambios no son así de una forma radical como muchísimas veces el pueblo quisiese que fueran, o la gente de a pie, los profesionales, los procesos se van dando paulativamente. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que ya no se va a volver atrás, o sea, los demás presidentes que vengan ya van a tener se van a ver obligados a seguir ese mismo formato. Entonces yo decía ahorita que ciertamente el Ministerio Público ha avanzado en este país. Negarlo sería ser mezquino, negarlo sería uno ser, qué sé yo, querer obviar la realidad. Y ahí está su principal vocera, Jenny Berenice lo está diciendo y yo creo que sí, que esa es la verdad. No se puede negar la verdad. Esa es la realidad, de que han avanzado, han avanzado. Por otra parte, aquí veo que la comunicadora María Cela Álvarez le ha llevado un archivo de todo lo que hacía su trayectoria televisiva al Archivo de la Nación, un gesto noble de parte de María Cela Álvarez. Que yo creo que de verdad no sé las razones, las razones que obligaron a María Cela Álvarez, que la llevaron a sacarle ese programa del aire. Yo comentaba con un amigo y le decía que ese programa va a hacer falta, ese programa deja un gran vacío. El programa de María Cela Álvarez era de los programas bien depurados que todavía teníamos aquí en la televisión de República Dominicana, un producto bien depurado, bien elaborado, con buenas comunicadoras y comunicadores, un producto de mucha calidad. Y además conocemos la trayectoria de María Cela Álvarez. De verdad que a mí en lo particular me dio mucha pena cuando vi que ese programa salía del aire, porque de verdad que si hay algo que la República Dominicana necesita es de comunicadores como esos que tenía María Cela Álvarez y programas de buen contenido como ese, porque la gente ahora, y estamos en la época de que ahora hay unos comunicadores improvisados que se han enganchado, y quiero aclararle esto, que el caso de quien os dirige la palabra, yo me formé como comunicador, yo estudié periodismo, incluso antes de haber estudiado Derecho, que ha sido mi fuerte, ha sido mi sustento en estos últimos 20 años. Pero ahora cualquiera agarra un celular, un micrófono y una cámara y se hace comunicador, comienza a hablar cosas por ahí, sandeces, a llevar vida, a hablar muchísimas cosas que no vienen al caso y ya incluso consigue muchísimos views y muchísimas cosas y hasta dinero. Pero a mí ha venido personas a proponer, mira, que esto, que haga lo otro. Señores, miren, cuando una persona se forma en las universidades, en los centros educativos, se le hace difícil romper ese formato, esa regla que usted aprendió ahí. Ya eso de que de usted pararse aquí, además que
que tiene que ver mucho con el perfil de un individuo, de un ser humano. Uno venir aquí ahora a romperle esas reglas de que a venir a decir palabras obscenas y cosas, eso a uno que se formó se le hace muy difícil, de verdad que sí. Yo en lo particular, y me lo propuse y lo estoy logrando, de hacer un programa ahora y vamos a estar trayendo invitados. Lamentablemente en esta semana me han quedado mal, pero yo sé que es por el asunto de la lluvia, porque ellos son los que se le acercan a uno y le dicen, quiero que tú me invites a tu programa, quiero él, y entonces, pero yo sé que ha sido por la lluvia, pero para que los amables telespectadores no se desesperen, por aquí viene un menú de invitados, eso es así. Pero decía que me he forzado en esta etapa de no traerle más problemas a la gente de lo que tiene, y yo diremos alguna cosa de lo que es la problemática social, de los temas que le preocupan a la gente, de los temas que están en la palestra pública, pero en esta etapa yo me propuse hacer un programa y gracias a Dios que ahora puedo hacerlo, porque como estamos solo más dinámicos, me propuse hacer un programa más dinámico, sin traerle tantos problemas de asuntos de muerte y cosas a la gente, porque la gente precisamente está buscando un refrigerio. Problema tiene la gente, entonces yo no voy a venir ahora a cargar a las personas más de lo que están. Y eso es lo que nos hemos propuesto. Y le pido a todos ustedes que nos sigan dando el apoyo con Dios delante para seguir ese mismo formato. Ese mismo formato de hacer un programa dinámico con contenido de dinamismo sin caer en lo obsceno, pero que no sea llevándole más problemas a la gente de lo que la gente tiene. Por aquí tenemos hay alguna noticia ahí que nos envió un colaborador que a propósito, el teléfono está en pantalla para todas las personas que desee ser colaborador de nuestro programa. Ustedes se dirigen a nosotros, ese teléfono está 24/7 a la disposición. Si usted no quiere enviarle un comentario, nosotros con mucho gusto lo aceptaremos. Si quiere que le felicitemos por un cumpleaños, por una boda, a usted o a un hijo, a una hija, todo eso estamos en la mayor de la disposición de hacerlo. Así que acérquese a nosotros a través de ese teléfono que sale ahí en pantalla, y con mucho gusto nosotros le felicitaremos si está de cumpleaños usted o su esposa o su esposo, un hijo, una hija, una nieta, todos esos servicios con mucho gusto le lo vamos a dar. Aquí decía que aquí tenemos que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabeza una graduación de 116 empresarias del programa de mujeres, de Mujer Avanza. Ok, mira qué bien. La presidenta de la República trabajando. Mira, ahora miren señores, hay muchos programas ahora de verdad que han ejecutado en diversas instituciones del Estado, que debo decir, yo no he tenido ningún acercamiento con Rafael Santos, que ahora pasó a dirigir lo que es el MESI, pero ese señor hay que decir que hizo un gran trabajo en Infotep. Yo creo que Infotep nunca yo en lo particular hubiera escuchado de tantos centros de Infotep por donde quiera, como en esa gestión que hizo ese señor Rafael Santos. Que quiera Dios, ojalá que su sucesor haga lo mismo. Pero debo reconocer el trabajo que hizo ese señor en el Infotep. Ahora, la persona que se quiere preparar, principalmente los jóvenes que quieren aprender trabajo, que se encuentra trabajo práctico, oficio práctico, que se encuentra trabajo con facilidad, como son de refrigeración, de electrónica, de mecánica, etcétera, de otro, incluso hasta de computadora, se le hace fácil, porque antes normalmente
para hacer un curso en Infotec había que trasladarse de un sector a otro, muchísimas veces a la sede central. Había que dedicar tiempo para trasladarse, incurrir en gastos de transporte, pero ahora no. Ahora yo creo que no hay muy pocos sectores de la población, o específicamente del Gran Santo Domingo, que no tenga un centro de Infotec. Y eso hay que reconocérselo a ese señor que estuvo dirigiendo esa institución, al amigo Rafael Santos. Quiera Dios que su sucesor, el que está ahora, que ha sonado poco, pues continúe ese legado, que de eso se trata. Que debo decir por aquí que Eddie Montero, quien habla en lo particular, no va de acuerdo con esa fusión que se quiere hacer entre la MESI y el Ministerio de Educación. Yo creo que si hay algo que le conviene a la República Dominicana es que esas dos instituciones sigan dando sus servicios por separado, porque el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto bastante grande desde hace un tiempo acá, se dedica a lo que es la formación del individuo desde la educación inicial hasta la educación básica, donde lo prepara ya para entrar a la universidad. Eso es lo que se dedica el Ministerio de Educación y muy bien pueden emplear ese gran presupuesto para seguir ampliando las instancias infantiles, para seguir capacitando a los profesores, a los estudiantes, de dotarles de las herramientas necesarias, como son en este caso la lata, una serie de cosas, incluso los mismos libros y los mismos uniformes, que se ha avanzado mucho, debo decir. Bueno, hoy van a entender que yo estoy del lado del gobierno, pero el asunto es reconocer lo bueno de cada quien. Yo he visto, y en eso quiero hacerle hincapié, que se ha ampliado mucho el transporte escolar. Yo he visto eso en este gobierno, sí. Qué bueno eso, y que lo sigan ampliando, porque ahí le han resuelto una situación a todos esos padres de familias que tenían que sacar un presupuesto para enviar los niños y las niñas a esos centros educativos, es decir, a las escuelas. Eso es algo también que hay que reconocer el actual gobierno. Yo lo que creo que el actual gobierno, para que no crean que yo estoy de un solo lado, para ser incluso equilibrado, yo lo que creo que el gobierno se ha quedado un poco flojo en el asunto del alto precio de la canasta familiar, que bien es cierto que uno sabe que después de la pandemia los precios de la canasta familiar se elevaron en toda parte del mundo, pero aquí en este país quiero decir que nosotros disfrutamos de un país, de una nación bendecida por Dios, y así lo dije yo el lunes. Este país, señores, produce de todo. ¿Y cómo es que usted va a comprar un plátano en un supermercado y le cuesta hasta 40 pesos? Si aquí el plátano se da donde quiera. Usted, aquí, ahí en esa carretera, en esa avenida que está aquí detrás de este canal donde yo estoy hablando, donde estoy haciendo este programa en vivo. Usted coge un pico, las personas que son de campo saben lo que es un pico. Usted coge un pico ahí y olla, un pico y olla, y ahí usted siembra una cepa de plátano y se da. Vale, entonces no se concibe, señores, que aquí usted tenga que dar en el supermercado entre 35 y 40 pesos por un plátano, estando nosotros en un país productor agrícola, e incluso las yautías que no bajan de precio. Las yautías se mantienen siempre entre 67, por ahí 70. Eso no se asimila. Yo vi con buenos ojos cuando el presidente de la República destituyó a ese ministro de Agricultura, al señor Limber, porque para mí en lo particular,
Ese ha sido uno de los peores ministros de agricultura que hemos tenido. Ese señor, yo creo que incluso según las informaciones que tengo, él es uno de los principales productores agrícolas del país. Entonces yo digo, pues ahí se da el caso, como dice, que la iglesia estaba en manos de Lutero. Aquí sabemos, señores, lo que tenemos buena memoria, que en los gobiernos de Danilo, que son de las cosas malas que hubo, porque yo siempre digo lo bueno. Yo digo lo bueno, porque, señores, porque no soy mezquino, no me identifique con ninguno, que ahora mismo mi único partido es el cristianismo y mi único candidato es el Señor Jesús y mi único presidente. Pero claro, soy una persona que estoy en este mundo y bien dice, mientras estemos en el mundo tenemos que adaptarnos a las reglas del mundo. Esa es la realidad, pero me gusta reconocer lo bueno que hizo cada quien. Y decía del caso de Danilo, toda esa estancia infantil, todas esas secuelas, muy bien. Le critiqué también los actos de corrupción, pero voy ahora con algo que hubo mal en el gobierno de Danilo, y es que el precio del ajo se mantuvo todo el tiempo en la cúspide. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba Rafael Peralta, que es uno de los principales productores de ajo de Constanza. Entonces, por esa situación, para que su negocio avanzara, para que su negocio creciera, se mantuvo todo el tiempo el precio de ajo en alto, porque es lamentable que estos tipos, y le llamo de esa forma, dan unos cuartos a los candidatos por una posición determinada, porque eso no es como antes, como el caso de Balaguer, el presidente de la República, Joaquín Balaguer, que aunque yo no viví muchos años de su gobierno por mi edad, pero me recuerdo de los dos últimos. Además, ahí está la historia. Balaguer agarraba a un dirigente político de un barrio y lo hacía director, lo hacía secretario de Estado, que era que se llamaba en ese tiempo, ahora se le dice ministro, pero en ese tiempo era secretario de Estado. Lo de ministro vino a raíz de la modificación a la Constitución de la República, si mal no recuerdo, desde el año 2010, de ahí en adelante que son ministros, pero antes eran secretarios de Estado, entre 2010 y 2016. Entonces decía, Joaquín Balaguer agarraba un dirigente de un barrio, y tal es el caso de Domingo Gutiérrez, que a propósito, hace mucho que no escucho hablar de Domingo Gutiérrez, que se hizo famoso en una ocasión que el presidente Balaguer venía de Estados Unidos, en una circunstancia que tuvo que ir a chequearse allá por motivos de salud, porque el doctor Joaquín Balaguer viajaba poco. Yo creo que ha sido el presidente que menos ha viajado de la República Dominicana, el que ha sido presidente luego de la modernidad, porque de Trujillo para atrás eran otros tiempos. Pero Balaguer no viajaba incluso por su misma situación. Ahí fue que la globalización inició con él, lo cierto, le tocó, el desarrollo le ha tocado de Leonel en adelante, pero una de las situaciones por la cual Joaquín Balaguer básicamente no viajaba era también por su situación de salud. Entonces, en esa ocasión, si la memoria no me falla, fue para el periodo 90-94, viene Balaguer de allá, de Estados Unidos, donde lo estaban chequeando, y cuando lo desmontan del avión, dice Domingo Gutiérrez, ¡papá! Un ministro un secretario de Estado de la presidencia. A los días, ese grito le tocó a Domingo Gutiérrez ese cargo. A los días quedó Domingo Gutiérrez destituido. Fíjense, señores, que hasta para hacer la Dulón
hay que tener tacto, hay que saber ser adulón. Que en lo particular, como dice Hipólito Mejía, porque señores, los adulones, eso es una profesión que hay que saberla. El que no tiene, la persona que no nacimos con ese don, que no tenemos esa gracia, que no inventemos con eso, que no nos pongamos. Quien habla en lo particular, yo no nací para eso, yo no nací para eso, para ser adulón. A mí el que me quiere aceptar con mi forma, claro, soy una persona empática o trato de serlo, empática, no soy una persona conflictiva, pero nunca he tenido esa personalidad. Y lo que no nacimos con ese don, por llamarlo de esa forma, que no inventemos, no nos pongamos a ensayar y que veamos ese ejemplo de Domingo Gutiérrez, que Domingo Gutiérrez se quiso pasar. Eso fue una forma a lo mejor de él agradar a su líder máximo, su presidente, la persona que le ha dado la oportunidad de sacarlo de un barrio de Herrera y llevarlo a lo más alto, a ser secretario de la presidencia, pero Domingo Gutiérrez se pasó. Entonces eso como que no cayó bien. Entonces, ¿qué pasa? Las personas cercanas a Balaguer comenzaron a susurrarle eso a Balaguer. Mire, eso no es forma de un individuo que sea secretario de la presidencia, y comenzaron a ajucharle, como se dice en Voz Populi, hasta que Balaguer no lo vio bien. Señores, y esa frase le costó el cargo a Domingo Gutiérrez, lo hizo con la mejor de la intención de agradar a su líder, de agradar a su presidente, mas sin embargo ese fue el punto que lo hizo salir de esa fusión. Y después andaba el pobre Domingo Gutiérrez por ahí, que eso daba pena, porque otra cosa también, que en esos tiempos los funcionarios no eran tan corruptos como en estos tiempos, independientemente que los presupuestos tampoco no eran ni siquiera parecidos. En eso, en los tiempos de Balaguer era Dochele, que la presidencia de la República manejaba. Ahora no, ahora son millones, billones. Pero lo cierto es que siempre ha habido personas que mete la mano. Eso no hay forma de evitarlo. La corrupción es endémica, la corrupción es innata del ser humano. Incluso usted puede ver que en esos países que hay leyes drásticas, como en China, Japón, hay gente que mete la mano. Eso no hay forma. Por más que un presidente quiera, eso siempre van a existir, eso insaciable, que, que se la van a jugar y que se van a llegar, como se está viendo ahora. Y ahí tenemos un caso que lo podemos poner de ejemplo, el caso de Senasa, que esos individuos, yo creo que cuando salgan de la cárcel, si algunos tienen la oportunidad de salir con vida, porque de que lo van a condenar, usted puede estar seguro que lo van a condenar. Debieran tratar de irse incluso a vivir a otro país, porque, señores, la mancha que esos tipos están arrastrando no es fácil, porque ese caso de Senasa le creó una indignación al pueblo dominicano que poca vez en la vida yo había visto. Cómo el pueblo se pone de acuerdo tan pronto en contra de un tema como ese, señores. Y el día del conocimiento de esa medida de coerción ahí, ese Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estaba repleto de personas en protesta por ese hecho de corrupción. Que incluso ni siquiera en una ocasión y ahí les recuerdo la memoria a muchos. ¿Sabe que para el 2004, cuando el expresidente de la República, Leonel Fernández, salió del gobierno, se le quiso abrir un juicio? Incluso era en ese momento el director de la policía, que cuando eso no se le llamaba todavía director, era jefe, era Candelier, Pedro de Jesús Candelier, que lo bombardeó. Señores, miren cómo la historia va cambiando su rumbo y cómo es
la paradójica de la vida, que hoy usted está de un lado y mañana puede estar de otro. Por eso es que yo siempre le digo a esos funcionarios, a la gente cuando tenga el poder, cuando tenga el sartén agarrado por el mando, que se maneje, porque usted sabe de hoy, usted no sabe de mañana. Pero el asunto es que Pedro de Jesús Candeliel, que era el jefe de la policía en ese momento, cuando llevaron a Leonel allá a la Procuraduría, que Leonel fue a presentarse aquí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Leonel fue a presentarse porque ya le habían apresado unos cuantos de sus funcionarios. Estaba de Andino Peña apresado, estaba Félix Bautista, estaba, entre otros, estaba Simón Lizaldo. Entonces Leonel se fue a presentar para que lo apresaran. Que ahí fue que el expresidente Hipólito Mejía dijo la famosa frase que los expresidentes de la República en este país no se podían apresar, no se podían judicializar, y entonces ahí lo chanceó a Leonel, pero lo cierto es que había todo un plan para apresar a Leonel en el 2004, esa es la realidad. Y en ese sentido, que incluso muchos dicen que Hipólito Mejía se vio en su propio hombro porque dijo eso con el objetivo de que cuando él saliera, pues tampoco con él nadie se metiera. Pero esa es la realidad, y la moraleja que quiero dejarle es que cuando usted ostente el poder, sea prudente, manéjese con cordura, porque el poder es como el viento que es pasajero, es como una brisa que es pasajera. Y aquí gente que uno conoce normalmente, la gente en política, y cuando se está abajo, señores, lo humilde que son, lo humilde, lo buena gente, lo bonachón, y desde que lo nombra, desde que lo nombran ya cambian el teléfono, se mudan, cambian de amigo, cambia totalmente todo, y entonces luego después que salen de esos puestos quieren que usted le esté haciendo coro. Uno no puede llevar rencor, y si hay algo que adorna a un ser humano, deme un minuto, a mí siempre me falta tiempo, la gloria sea para Dios. Yo digo una frase propiamente mía, la voy a registrar, que hay dos cosas que enaltecen a un ciudadano, tener el don de la gratitud y el don del perdón. Pero si usted cuando tenía su puesto se volvió loco, se fue, usted ve a todo el mundo por encima del cuello, después cuando usted baje no quiera que le estén haciendo coro. No, al que usted le subió los vidrios no está después obligado ni a hacerle coro a usted, porque ellos son así. Después que bajan, vuelven. Por ahí hay uno que es amigo mío, nos hemos encontrado un par de veces en un restaurante que ambos solimos ir al mediodía a almorzar. Yo los saludo con todo el cariño, pero cuando están en esos puestos se vuelven locos, esa es la realidad. Bueno, señores, que Dios se le bendiga a todos y todas, y este programa sigue, así que le pido que se sigan suscribiendo, sigan dándole a la campanita y sigan enviándonos un mensaje, que siempre estaré pendiente de respondérselo. Que Dios le bendiga a todos y todas.